como esta, ¿no? Para mí el barrio del Campanario tiene muchos recuerdos. Como dijo Cristina, pues hicimos un trabajo hace 20 años, ¿no? Cuando yo estaba terminando la carrera, estaba empezando a trabajar, fue una época donde también me casé, con lo cual todo son buenas vibraciones en todo esto, ¿no? La idea es que os cuente un poco por qué creamos un grupo de trabajo entre diferentes alumnos, fundamentalmente alumnos de la escuela, un poco como los que estamos aquí, ¿vale? De diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que hizo ese grupo? Que fundamentalmente fueron 3 cosas, las hablaré muy rápido, y la más importante, en la que me extenderé un poquito más, es el proyecto de reforma del barrio del Campanario, que se entregó al Ayuntamiento en el año 2002, aunque quedó ahí un cajón. Supongo que no sé si tuviste ocasión de sacarlo del cajón en algún momento, pero bueno, por ahí estará. Os hablaré de cómo entiendo yo la pobreza urbana, ¿vale? Y qué consecuencias trae, y después también cómo seguimos, pero ya con más distancia, cómo seguimos colaborando o teniendo cierta vinculación con el barrio del Campanario, ¿no? Pero es cierto, y también os pido disculpas, que hace mucho tiempo que no estoy de forma activa vinculado al barrio, ¿no? Yo tenía una persona de contacto que era Ramonín, que a lo mejor alguno de vosotros conoce, que era el presidente de la Asociación de Vecinos. Él salió del barrio hace unos años y bueno, pues la relación con el barrio ya no, desde mi perspectiva personal, no es tan intensa como lo era. Bueno, siempre o muchas veces que hablo de pobreza urbana empiezo con esta fotografía, algunos creo que ya la conocéis, y os leo un pequeño relato. ¿Tienes coche robado? ¿De qué color es coche robado tuyo? Nunca olvidaré estas preguntas que me hicieron 2 niños de aproximadamente 8 y 6 años. Yo intentaba acercarme a unos depósitos de agua que abastecen a varios barrios de la ciudad de Coruña, para obtener unas fotografías para un trabajo dentro de la carrera que hice de ingeniero de caminos. Tenía que ir andando por caminos de un monte de la periferia. En el recorrido apareció un vertedero ilegal. En él 2 niños recogían piezas de ropa que posiblemente alguien había tirado allí la noche anterior. El más pequeño solo llevaba puesto un pantalón de adulto de tergal y aunque no era capaz de sujetarlo adecuadamente, se le notaba muy a gusto dentro de él. Posiblemente era el mejor premio que le había tocado después de rebuscar entre el montón de prendas que se apilaban sobre la basura. Mi presencia no les molestó, aunque tuviese una cámara en la mano. Mientras estuve con ellos, no pararon un momento en su tarea. Sus frases eran cortas. Empleaba una escritura desordenada, un vocabulario deficiente y muy particular. El pequeño encontró un trozo de cordón de embalaje y entre ambos lo anudaron alrededor de su cintura. Ahora era el momento de ponerse la chaqueta que hacía juego con el pantalón. Yo no sabría decir cuál de las 2 prendas le sentaba peor, pero a él le convenció tanto el conjunto que ya no siguieron buscando más. Recogieron todo lo que ellos entendían que podría ser de interés y se marcharon del lugar. Aunque inicialmente tuve el impulso de seguirlos, no fui detrás porque sabía perfectamente que se dirigían hacia su casa. Quizás ellos no lo supiesen, pero la chabola que antes lo escribía en presente, que les servía de hogar, se encontraba en el lugar más peligroso de la ciudad. Un territorio al margen de las normas y de las leyes que rigen nuestra sociedad. Un poblado donde se cometen diariamente delitos de toda índole, pero en el que la policía se negaba a entrar. Un ambiente que encierra a sus habitantes en un mundo de marginalidad y que conduce a sus niños a un futuro de analfabetismo, exclusión y delincuencia. Esto era en Penamoa, el monte de Penamoa, y esto fue en el 96 aproximadamente. Uy, no sé por qué salió, perdón. Y esto fue lo que hizo. Yo en ese momento participaba en Ingeniería Sin Fronteras, en una ONG que sigue trabajando de forma muy activa en el ámbito de la cooperación internacional, y con un grupo de locos de Ingeniería Sin Fronteras, más un grupo de locos de Arquitectura Sin Fronteras, más gente que se fue acercando a estos locos, pues montamos lo que se conocía como Grupo de Trabajo Infradomus. Trabajar en el cuarto mundo, trabajar
en la pobreza cercana. ¿Vale? No hay por qué viajar a países en vías de desarrollo para luchar contra la desigualdad, porque la desigualdad la tenemos aquí. ¿Vale? Y estos poblados son una muestra de ello, ¿no? ¿Qué hicimos en el grupo de trabajo? Bueno, pues con mucha ilusión y un poco como está haciendo ahora Cristina, el primer punto de partida fue montar unas jornadas. ¿Vale? Nos gusta un tema, no sabemos mucho de un tema, bueno, vamos a montar unas jornadas, vamos a traer a gente que sepa más que nosotros y vamos a empezar a empaparnos en todas estas temáticas que nos pueden ayudar a afrontar algo que nosotros queremos solucionar o queríamos solucionar en aquel momento, ¿no? Que era el tema del chabolismo, los asentamientos marginales en la ciudad. Fruto de esa ignorancia llamamos a esas jornadas sobre urbanización marginal. No hay urbanismo marginal, hay urbanismo y hay zonas marginadas, expulsadas o espacios vulnerables que están en riesgo de pobreza, pero el urbanismo en sí no es marginal. ¿Vale? Lo hacemos marginal la forma de funcional que tiene el sistema con determinados lugares o con determinados colectivos. De esa jornada estuve rebuscando estos días, pero bueno, no encontré ni una fotocopia de aquel programa ni nada. Bueno, lo tendré, seguro que lo tengo porque yo no suelo tirar nada, lo tendré metido en algún cajón, en algún sitio, ¿no? Fruto de esas jornadas salió después un análisis de asentamientos, que voy a empezar por ello, para que veáis un poco el contexto en el que estábamos en finales de los años 90, el contexto de la ciudad de La Coruña, de algunos espacios de la ciudad de Coruña, ¿no? Y después, que lo dejaré para el final, hicimos una propuesta de reforma no de un poblado, no de un asentamiento, sino de un barrio de la ciudad, el barrio del Campanario, ¿vale? Que consideramos que es un barrio y también os diré por qué. Bueno, ¿qué había en aquel entonces? Bueno, dentro de esas jornadas, aparte de escuchar gente, lo que hicimos fue, también como está proponiendo un poco Cristina, o desde los organizadores, pues ir al sitio y ver lo que está pasando de primera mano. Entonces hicimos un recorrido por diferentes asentamientos que había en aquel lugar. Como veis, pongo en el centro una especie de bomba, ¿vale? Que es la Cubela, que la construcción de un edificio, un equipamiento de servicios, en este caso el Corte Inglés, y el centro comercial que está a su lado, pues generó que cierta población que llevaba años residiendo en ese lugar, la mayor parte de ellos gitanos, muchos de ellos que trabajaban en el puerto, ¿vale? No era gente marginada, ¿vale? Gente con dificultades, pero estaba vinculados a ese espacio, pues tuviesen que salir de ahí, ¿vale? La gran mayoría a Peñamoa, en unas condiciones muy deficientes y en un terreno y unas instalaciones promovidas desde el Ayuntamiento de Coruña. Los niños que antes veíais estaban en ese lugar, ¿vale? Niños que hablaban de coche robado, no tenían el concepto en la cabeza de coche, ¿vale? No era un automóvil, no es un automóvil, es un automóvil robado, un coche robado, porque es lo que tenían, lo que veían a su alrededor. Los coches eran robados. Evidentemente no iban a la escuela y no sé, perdón, debo tener algo. Ay. Bueno, algunas de las personas de Acubela que tenían un poco de recursos no quisieron ir a Peñamoa porque sabían que ahí se iba a mezclar, de hecho mezclaron personas en problemas de muchos lugares, ¿no? Algunos de ellos con problemas de delincuencia graves. Entonces los que tenían un poco de recursos compraron unos terrenos en Las Rañas y siguen viviendo ahí. Otros fueron para el pasaje y después había otros asentamientos como el de Casablanca y Orellamar. Actualmente, bueno, y el de Portiño, que es el barrio del Campanario. Pero en aquel momento pues pensábamos que era el asentamiento chabolista del Portiño, ¿no? Eso de no conocer las cosas. Vale, actualmente el asentamiento de Casablanca ya no existe, el asentamiento de Orellamar ya no existe, el asentamiento de Peñamoa ya no existe, no creo que se ha desmantelado por completo. Seguimos teniendo el barrio del Campanario, seguimos teniendo en una situación
extraña las viviendas de las Rañas y seguimos teniendo un problema muy grave en el pasaje, cada vez más grave. Os pongo unas fotografías de la época. Orillamar. Orillamar era un asentamiento mixto, aproximadamente unas 35 familias. Mixto me refiero que había payos y gitanos. A ver si soy capaz. Suelo urbano, propiedad del ayuntamiento, y tenía dos partes diferenciadas. Una parte de una antigua escuela, que eran los arcones, y después unos barracones. Todo esto no lo queremos ver los ciudadanos, entonces lo tapamos. Normalmente está en las periferias. De hecho, a ver si soy capaz de pararlo. De hecho, si nos vemos en el mapa, la mayoría de los asentamientos están en los bordes, ¿no? Orillamar era una cosa extraña porque estaba yendo hacia este camino, es el camino de la Torre de Hércules, yendo hacia la Torre de Hércules, una zona muy céntrica, pero bueno, se le pone un muro de 2,5 metros y así la gente que vaya por la acera no se asusta. ¿Por qué se iban a asustar? Porque dentro había esto, ¿no? Perdón. Vale. Estas son las cubiertas, todo hacinado, como veis. Esta era la escuela, que no era escuela, eran viviendas. Esta es la parte de atrás. Y estos son los barracones. Vale, si os digo que esto es un barrio marginal de Bogotá o de cualquier ciudad de un país en vías de desarrollo, pues podría ser, ¿no? O en Asia. Bueno, pues esto era una zona céntrica de Coruña hace 20 años. ¿Vale? Con gente con problemas de movilidad, con muchas problemáticas diversas. Casablanca, un asentamiento gitano, la mayor parte era gitano, unas 20 familias. El terreno estaba en afección por el ferrocarril, bueno, estaba en afección por tres elementos: ferrocarril, el oleoducto y un tendido eléctrico, ¿no? Y bueno, esto ya desapareció, pero había una integración muy alta con la gente del barrio. Los habitantes de esta zona eran vecinos del barrio, iban a los bares de la zona y no había ningún problema, ningún conflicto. ¿Vale? Es esta zona. Por esta especie de camino pasa el oleoducto por abajo, por aquí está la línea de ferrocarril y veis que hay un tendido de media tensión que pasaba justo por encima de estas viviendas. Vale, ¿qué es este? Bueno, las condiciones de las viviendas pues era de todo tipo, ¿no? En algún caso bastante peligroso. En esta casa estuvimos y pasó un tren y todo temblaba, todo temblaba. Entonces cada vez que pasaba un tren, estar en la casa era problemático. El asentamiento de Pasaje sigue todavía y es lamentable que sigamos con este asentamiento en una ciudad que pretende ser moderna, ¿no? Hace unos años lo ponían de ejemplo en un congreso internacional, una persona de Sevilla ponía de ejemplo de lo que no debe hacerse el asentamiento de Pasaje de Coruña. También tiene dos zonas, una zona donde estaban las antiguas conserveras celtas, bueno, esto ya es antiguo. Vale, estas fotos son de la época, del año 99, ¿no? Vale, muchas de estas cosas ya no están, sobre todo en la conservera celta que cambió. Y después por dentro de las casas, pues bueno, ves casas muy humildes, ves muchos problemas constructivos, mucha inseguridad, ¿vale? Cómo están los enchufes, la electricidad, el gas, ¿vale? Pero cierto amor por la casa, ¿vale? Que es una de las cosas que si vais al barrio, si vais a estar por el barrio del Portiño y conseguís que la gente os permita entrar en sus casas, que es relativamente fácil, ¿vale? Una vez que os conocen, pues veréis que es gente muy abierta. Bueno, pues veréis que las casas están cuidadas, que la idea que tenemos en la cabeza de la suciedad vinculada a estos lugares, pues no siempre es así, al menos dentro de las casas. Bueno, y la otra zona
que solo tengo esta foto, es la zona donde están los gitanos portugueses, donde estaban los gitanos portugueses, y eso es lo peor de lo peor que yo he visto. ¿Vale? Niños desnudos, todo está en barro, niños que hay que llevarlos al hospital porque les caen trozos de las naves de alrededor, les traen la cabeza. Vale, es un terreno que además está a la espera desde hace muchos años de la conexión del paseo marítimo del Burgo con el paseo marítimo de Coruña. ¿Vale? Estamos ahí, están aquí en esas zonas. ¿Vale? Las Rañas está formado fundamentalmente por la familia Gavarri, varias familias pertenecientes al clan Gavarri. Son terrenos propios, ya os digo, que ellos compraron cuando los expulsaron de la Cubela. Dijeron, no nos vamos a Peñamoa, esto no lo queremos para nuestras familias, para nuestros hijos, y tenemos recursos. Compraron donde pudieron comprar, pero resulta que lo que compraron es una zona que no es urbana ni urbanizable. Tiene también afecciones de ferrocarril, del tendido de alta tensión, y es difícil, no sé si después hablarás un poco de esto, pero es difícil que se legalice. Hay que buscar una solución. Y Peñamoa, pues en su momento fue lo peor de lo peor, especialmente por la delincuencia, la conflictividad, la venta de drogas y todos los problemas de violencia que había en la zona, ¿no? Y eran terrenos, y fue un asentamiento generado desde la administración pública, ¿vale? Que eso para mí es lo más grave de todo esto. Está en la zona del Ventorrillo, tenía 3 zonas diferentes, a cada cual más peligrosa. Yo estuve en 2 de ellas, en la otra no me atreví a entrar nunca. En algunas entré con la policía, ¿vale? Me vieron por allí con una cámara de fotos y preguntando, y dice, ¿tú a dónde vas, chaval? Venga, no, estoy haciendo esto, bueno, vamos a entrar contigo. Vale, y esto es el barrio del Campanario, ¿vale? Que ya veréis con más calma. Tiene lo que Cristina llamaba la escuela, que es un antiguo teleclub, que fue local vecinal. Tras la entrada es asfaltada, veis que tiene servicios urbanos, tiene zonas mejorables, no tiene espacios. Y la zona de barracones, aquí al fondo se veía el vertedero, después os comentaré un poquito más de la historia. Y también tiene zonas de chabolas, alguna zona de chabola. Esto es una construcción que les dejaron del puerto, bueno, un antiguo edificio prefabricado que les regaló la autoridad portuaria y lo llevaron para allí. Y después por dentro, pues evidentemente son casas muy humildes, muy pequeñas, 40 metros cuadrados, el mejor de los casos, pero después veis un nivel de limpieza y un nivel de ordenación que a mí particularmente y a muchos de los que fuimos allí, pues nos sorprendió, nos chocó, ¿no? Tenemos un concepto un poco extraño de lo que son estas personas, y al final son personas como todos nosotros que lo que quieren es lo mejor para ellos y para su familia y para sus hijos. Si no habéis estado nunca en asentamientos marginales, en asentamientos chabolistas, os recomiendo muy encarecidamente que veáis este documental, Dueños de Nada. Es un documental ya antiguo, del barrio del Bacie, en Sevilla, y tiene un enfoque muy cercano a la problemática. Tenéis ahí el enlace, esto se lo dejo a Cristina, bueno, ya lo tiene, si lo quieres compartir. ¿Vale? Si no, ponéis Dueños de Nada, documental, y os sale a la primera. Son unos 50 minutos. ¿Y por qué me gusta? Primero, porque trata con mucho respeto la situación. Y segundo, porque hacen lo mismo que hice yo al principio, enfocar el problema desde la mirada de los niños. ¿Vale? La protagonista de este documental es una niña que tiene problemas de visión, y durante el documental pues salen muchos niños que hablan, que cuentan sus ilusiones, lo que quieren ser de mayor. ¿Vale? Y creo que cuando nos acercamos a este problema, tenemos que pensar siempre en la infancia, en los chavales que están viviendo en esa situación. Y nosotros, como sociedad, tenemos que darle una oportunidad para que no sigan viviendo de esa manera. Y no se la estamos dando. No se la estamos dando. No estoy hablando de situaciones de hace 20 años y el Campanario no mejoró nada. ¿Vale? Y cuando llegamos nosotros,
la gente del campanario y vosotros cuando lleguéis allí están cansados de que vaya gente muy maja, muy guapa, muy buena, no cambia nada. Y los primeros intentos de hacer reformas serias en el barrio del Campanario fueron de los años 86-87, si no recuerdo mal. Sacho Beu. El nuestro fue del 2002, Xiao yo creo que fue sobre el 10, ¿no? 2010 o así. Seguimos igual, ¿no? Y es una zona relativamente fácil donde actuar, por muchas cosas que os comentaré. Vale, desde mi punto de vista, ¿qué determina la pobreza? Pues 5 grandes aspectos. Formación, ahora veremos un poquito de detalle cada uno de ellos, las relaciones sociales que generamos, el nivel de información que tenemos, la salud y nuestra vivienda. Formación, bueno, pues si no tenemos recursos, pues el grado de enseñanza al que vamos a alcanzar normalmente se queda en enseñanzas básicas. De hecho, el nivel de alfabetismo o de solo enseñanza básica es mucho más alto en estas zonas que en cualquier otra parte de la ciudad o de la sociedad en general. Cuando necesitas aumentar los ingresos de la familia, porque tus ingresos son pocos, pues cuando los niños llegan a una edad donde pueden trabajar, pues van a trabajar, si no están trabajando ya antes de cumplir esa edad, para ayudar a traer fondos a la familia. Y como la formación es baja, pues tu esperanza laboral en el futuro va a ser de los peores trabajos, los trabajos más precarios, con las peores condiciones y seguro con los peores sueldos. Las relaciones sociales. Uno de los grandes aspectos que están estudiando, estoy hablando de sociología, perdón si hay algún sociólogo, pero uno de los grandes aspectos que está trabajando ahora mismo la sociología para entender la pobreza es a través de las relaciones sociales que tiene una persona o que tiene una familia. ¿Qué nivel de conocimiento de personas que están en otros ámbitos en los que tú no trabajas tienes? Si nosotros tenemos un problema médico y nos llevan al hospital, ¿puedes llamar a alguien que trabaja en el hospital o que conoce a alguien en el hospital o algún médico para que, hombre, pues ya que estás aquí, que te traten de la mejor forma posible? Si tienes un problema con el ayuntamiento, tú puedes levantar el teléfono y llamar a alguien para que te diga cómo está ese expediente o con quién tienes que hablar, ¿vale? Muchos de nosotros tenemos esas relaciones para llegar a ciertos lugares, pero en estos colectivos es muy difícil, muy difícil. Entonces tu relación social baja a niveles muy escasos y te dificulta mucho salir de la situación en la que estás o resolver ciertos problemas que para otras personas pues tenemos más habilidad, gracias a nuestras relaciones, más habilidad para salir de ellos. Los barrios suelen ser barrios cerrados, la gente con la que te relacionas siempre es gente con niveles de ingresos similares a los tuyos, formación muy parecida a la tuya. Lo que antes era una riqueza para las ciudades, donde en un mismo barrio pues convivía el médico y la portera y el barrendero y el ingeniero, eso se ha perdido. Ahora los barrios son cerrados, ya no solo en ámbitos periféricos, sino también en ámbitos de los centros de las ciudades, de las zonas más ricas, pues expulsamos a los que no tienen el mismo nivel de ingresos que nosotros, con lo cual estamos perdiendo en riqueza social, ¿no? El nivel de... me quedaba una, me parece... bueno, es un colectivo débil, claro. El nivel de información, bueno, pues el nivel de información baja mucho cuando tu mayor porcentaje de tiempo lo dedicas a conseguir recursos, pues no dedicas tiempo a formarte, a leer, a indagar, a ver lo que hay, con lo cual estás perdiendo oportunidades. Cuantas más oportunidades pierdas, más distancia hay entre tu situación y la situación de otros que no están perdiendo esa oportunidad. Bueno, la salud, si no tenemos recursos, pues la calidad de la alimentación, la calidad de las prendas de vestir, pues no es la más adecuada.
Muchas veces hay también problemas de higiene, como os dije antes, quizás no de higiene dentro de su vivienda, sino higiene en la periferia. En algunas de las fotografías que os puse antes, fuera era una escombrera, ¿vale? Había cosas tiradas. Siempre digo lo mismo, si hay huelga de basura en cualquier ciudad civilizada, a los 3-4 días las calles son una inmundicia. Si por estas zonas no pasa el camión de basura, pues están como estarían nuestra calle, vuestra calle, si no pasa el camión de basura en una semana. ¿Vale? Entonces no digamos, es que son unos sucios, es que les gusta vivir cerca de la porquería, es que no cuidan su entorno. Fijaros, seguro que dentro de poco habrá una huelga de barrenderos en cualquier ciudad española. Fijaros cómo acaba esa ciudad al cabo de 3-4 días, ¿no? Todos tenemos en mente imágenes similares. Bueno, y después hay un tema muy importante vinculado no a la salud física, sino a la salud mental, ¿no? Muchas veces la pobreza lleva acarreada problemas de salud mental graves, sobre todo en los ámbitos de pobreza más extrema, que son los sin techo. Y otra de las causas o de los aspectos vinculados a la pobreza es la falta de un acceso a una vivienda digna. Pese a que, como sabemos ya y repetimos siempre, hay un artículo en nuestra Constitución, el famoso artículo 47, que nos habla que todos tenemos derecho a vivir en una vivienda digna. La vivienda se ha convertido en el principal elemento de participación dentro de una ciudad. Fijaros, una persona que viva o que antes viviese en Peñamoa, pero que quería salir de ahí, que tiene cierto grado de formación y que presenta un currículum a una empresa. En el currículum tiene que poner su dirección, domicilio, Peñamoa, Chabola, número 8. Y dice, muy bien, vale, ya le llamaremos. Vale. El derecho a la vivienda, dice la UNESCO, deja de ser ya un derecho, sino que es una condición de ejercicio de ciudadanía. Si no tienes una vivienda, no puedes considerarte ciudadano, porque no puedes participar en el juego de una ciudad. ¿Vale? Dice Julián Salas que eres un sobreviviente, el que no tiene una vivienda, no eres un ciudadano, sino que eres una persona que intenta sobrevivir. Se ha convertido, por la especulación y por muchas causas que no entraremos ahora, en un bien de lujo dentro de nuestra sociedad, y es una de las formas, junto a las relaciones sociales que antes os hablaba, una de las formas más significativas de pobreza, ¿no? De hecho, esta semana salió un informe de la Fundación Gates y están analizando los ODS. Cada año, cada 2 años sacan un informe trabajando sobre la situación en el mundo, sobre los ODS, y este año vinculaban la pobreza al lugar geográfico en el que vives, no solo de país, sino dentro de un país o dentro de una ciudad, ¿vale? Dependiendo de la zona en la que estés viviendo, tus capacidades para mejorar, para avanzar, son muy diferentes. Muy diferentes. Se hace gráficos comparativos de cómo puede llegar una persona, dependiendo de dónde viva, a unas circunstancias, a unos niveles de ingreso o a otros niveles de ingreso en función de eso. Comparado con otros países, en las diferencias entre estados, entre naciones, el problema de la pobreza en nuestras ciudades es que nos lleva a que las situaciones que carezcan, las personas que carecen de alguno de estos aspectos o de estos aspectos en general, al final los marginamos de nuestras ciudades y están al margen del funcionamiento normal de la ciudad. Por eso se suelen situar en zonas periféricas. En el documental que antes os comentaba, en el Bacie ponen un muro similar al que teníamos en Orillamal, pero en este caso de tierra vegetal, ¿vale? Para que no se vea desde la autopista, no va a ser que cuando entres en Sevilla veas esa zona, ¿no? Bueno, marginamos hasta desde el punto de vista de la visibilidad que tienen, ¿no?
Claro, si a nosotros nos tapan, ¿no? Cuando tienes que hablar, ¿no? Si a mí me pusieseis aquí una mampara para que hablase con vosotros, pero que no me vieseis, ¿no? Porque puedo ser desagradable, pues ¿cómo creéis que me sentiría? Bueno, pues las personas que viven en esos lugares, que les ponemos unos muros para que los ciudadanos no los vean, ¿cómo creéis que se sienten? Formas de marginación en nuestras ciudades, pues la más problemática, los sin techo, ¿vale? Desde muchos puntos de vista, pero también tenemos que hablar de infraviviendas en el casco histórico, ¿vale? Las administraciones públicas, administraciones municipales van dejando que ciertos lugares no tengan una rehabilitación como tienen otras zonas, entonces se van deteriorando, la gente que vive allí cada vez es más mayor, las casas no se actualizan, no se modernizan conforme a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías o los nuevos desarrollos constructivos, y eso se va degradando. ¿Vale? Lo mismo en zonas periféricas, y después la forma más grave desde el punto de vista de la vivienda, pues son los casos de chabolismo, ¿no? Donde se construyen su propia vivienda a partir de sus pequeños conocimientos de construcción. En el documental de Dueños de Nada también se ve algo de este tipo. Lo que os decía, la pobreza tiene una dimensión espacial y organizamos nuestras ciudades de forma que podemos hacer mapas como este, ¿no? Ahí tenéis la dirección de un trabajo que hicieron en Estados Unidos mostrando por colores dónde viven diferentes razas. El rojo, si no me equivoco está por ahí puesto, el rojo es gente blanca. Entonces veis cómo esto es en Chicago, donde vive la gente de color blanco, la gente de color negro es el azul, los hispanos las zonas amarillas, las zonas verdes son asiáticos, ¿vale? Y vemos cómo concentramos nuestras ciudades sin que haya mezcla, con lo cual estamos perdiendo una riqueza y unas oportunidades de convivencia y desarrollo común que son muy difíciles de solventar. Datos de pobreza en España, pues estamos, aunque esto hace unas curvas muy significativas, en el año 2004 estábamos en el 25% dentro del índice AROPE, que es un índice de riesgo de pobreza y de exclusión. ¿Vale? No entramos en este índice, pero bueno, hay muchas formas de medir la pobreza. En el año 17 estamos en el 26,6%, o sea, un cuarto de nuestra población está en riesgo de pobreza y de exclusión. Estamos en torno a 50 millones de habitantes, no llega, estamos hablando de más de 12 millones de personas en España están en riesgo de exclusión por pobreza. La situación no mejora, parece que baja en los últimos años, ha subido mucho en la época de crisis, pero bueno, lo que baja es que seguimos estando en más de un 25%, ¿no? Es una barbaridad. ¿Qué le pasa a esa pobreza? Que la mayor parte de las personas que viven en riesgo de pobreza son niños. La línea roja son, bueno, en este caso más que niños, ¿no? Entre 16 y 29 años, que es la que está más alta. Y la siguiente, en azul, son menores de 16 años, que estamos en rangos del 36%, 30% de la población en esa franja de edad viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. Los niños que ponían la primera fotografía, la mirada de niños que os digo en el documental de Dueños de Nada, ¿no? Pensemos siempre en los niños que viven en esos lugares. Otra forma de medir la pobreza es mediante la tasa de pobreza en sí, bueno, en torno al 20%, ¿vale? 20% en el 2004, 20,1, 21,6 en el 2017. ¿Vale? No bajamos el 20%, que es una barbaridad. Lo mismo, riesgo de pobreza por edad, pues lo mismo. Aparecen menores de 16 años en rojo, de 16 a 29 en azul. Tasas en torno al 30%. ¿Vale? Si no les damos futuro a estas generaciones, no salen de esa situación. No se sale de la pobreza. Es muy difícil salir de la pobreza. ¿Vale? Hay muchos indicadores que nos lo dicen.
En el vídeo también aparece gente que dice, llegué con 4 años y tenía 56. ¿Vale? 52 años viviendo en el Baci. No se sale de ahí si no se le da la oportunidad. Bueno, el campanario. Después del análisis que hicimos de los asentamientos que había en la ciudad, queríamos dar un paso más, no solo quedarnos en análisis, sino hacer algo propositivo. Entonces buscamos uno de los lugares, un lugar donde hubiese condiciones que nos permitiesen hacer esa proposición. Y nos decantamos por el barrio del Campanario. Primero, porque evidentemente es un espacio vulnerable, era un espacio vulnerable entonces, pero no había indicadores de marginalidad social. Habían conseguido evitar que entrase la droga, no había apenas delincuencia, había una buena convivencia para ellos gitanos, y creíamos que era un entorno bastante adecuado para trabajar. El tejido social era bastante estable, había una asociación vecinal, los niños estaban escolarizados, en aquel momento todos, la convivencia, como os digo, era buena, y eso también se lo debemos en parte a una actuación negligente del Ayuntamiento de Coruña. En el año 96 cayó el vertedero de Bens. El vertedero de Bens era esto, ¿vale? Ahí se iba acumulando la basura sin ningún tipo de control técnico, ¿vale? Sin ningún tipo de control técnico, iban amontonando ahí basura en una zona en pendiente. Entonces llegó un momento que la basura colapsó y todo esto cayó. Esto es un valle, y el asentamiento, el barrio de Campanario está aquí. Entonces toda esta basura quedó por aquí acumulada. No sé si sois todos muy jovencitos, ¿no? Pero los que no somos tan jovencitos y vivíamos en Coruña entonces, el olor nauseabundo que había por la ciudad era apestoso. No quiero ni imaginar el olor que había aquí. Bueno, pues el ayuntamiento dijo que no tenían ningún problema de salud estas personas, que podían vivir perfectamente en esos lugares. Por aquí hay chalés, la gente de los chalés sí, había que recolocarlos en hoteles, pero a estos no. Al final, por las protestas, los metieron en el pabellón municipal de Riazor. Estuvieron ahí semanas. Hubo un incendio que no se sabe muy bien qué, el ayuntamiento dijo que eran los habitantes del Portiño que habían quemado unos colchones. Ellos decían, tenemos a mis hijos dentro, ¿cómo vamos a quemar nosotros para poner en peligro a nuestros hijos? ¿Vale? Con lo cual los expulsaron de allí, tuvieron que volver otra vez a esta zona. ¿Vale? Eso, pese a debilitarlos, los hizo fuertes. Eso, unido a un traficante de drogas que quiso vender allí y a una familia que quiso vender drogas allí, los hizo todavía más fuertes porque consiguieron que no entrasen drogadictos allí a comprar y expulsaron a esa familia de ahí. Entonces era unos vecinos muy cohesionados, ¿vale? Y con ganas de defender sus derechos. Después, desde el punto de vista técnico, para nosotros había también unas cosas interesantes, que era el plan de ordenación municipal de entonces, creo que ahora sigue siendo igual, califica los terrenos como urbanizables, pero nosotros veíamos que eso era un suelo urbano, 100% urbano, siguiendo la ley. Además, el terreno es municipal, ¿vale? No hay problemas de que estuviesen ocupando terrenos de forma ilegal, ¿vale? De hecho, el terreno, al menos parte del terreno, si me equivoco en alguna cosa, porque las cosas yo las cuento de hace 20 años y tú has tenido más información más reciente, pero parte o alguna de las parcelas en las que están estas viviendas era de propiedad privada, pero cedida al ayuntamiento con fines sociales. Solo pueden dedicarlo a viviendas sociales. Esas son todas municipales. Son todas. Vale. O sea, el patrimonio municipal, vale. El suelo. Pues nada, mejor que mejor. Bueno, después tiene un atractivo especial la zona en la que está. Una vez que el vertedero se
se cae, bueno, pues ese vertedero se convierte en un parque, el Parque de Vence, el Parque Atlántico. Es una zona con unas vistas espectaculares, al lado de un puertecito, con embarcaciones, van los pescadores allí. Bueno, una zona bastante interesante para trabajar en ella. Metrovacesa, justo después de entregar nosotros el proyecto al ayuntamiento, que fue el 2002, al poco, aquí pone 2005, yo creo que fue antes, el proyecto nace en el 2005. Yo creo que fue, nosotros entregamos eso en el 2002 y yo recuerdo que fue al poco, Metrovacesa proponía unas viviendas de lujo en esa zona, ¿vale? El barrio está aquí, si no me sitúo mal. Entonces proponen unas viviendas. Señalo la fecha, 28 de 7 de este año, de 2019, justo 2 meses después de que hubiese elecciones municipales. Entiendo que, no sé si llevaba un mes la nueva corporación, ¿no? Porque esto fue, la nueva corporación entraron todos el mismo día, que no sé si fue julio, 11 de julio. No, fue en junio. Junio, Sí. 11 de junio. O sea, 24 me parece que fue. vale, pues un mes. La nueva corporación, no Concello de Coruña, ¡pam!, vuelve Metrovacesa. Aguantó el periodo de Xiao, que no sé si no contará algo, que a lo mejor también hubo algo por aquí, pero justo después del periodo Xiao, pues aparece otra vez Metrovacesa, ¿no? Bueno, ¿qué proponíamos nosotros entonces? Y no sé cómo voy de hora, voy mal, seguro. Vale, 10 minutos como muchísimo, ¿vale? Si no me cortas. Nada, simplemente os cuento, os pongo exactamente las mismas imágenes que entregamos entonces, ¿vale? Para que veáis un poco lo que estábamos haciendo, simplemente para que veáis cosas que se pueden hacer. No es una propuesta mejor de la que vosotros vais a plantear, es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Primero, llamábamos reforma del barrio de Campanario, ¿vale? Era un barrio, es un barrio de la ciudad, tiene acceso rodado, tiene servicio de agua, tiene recogida de residuos, tiene servicio de saneamiento, tiene electricidad, tiene telecomunicaciones, visteis ahí la cabina telefónica. Es una zona urbana de la ciudad y tiene mucha historia, aunque las chabolas que están por ahí, las primeras chabolas son de los años 60, como decía antes Cristina. Es el San Pedro de Visma y todo ese entorno, pues es una zona muy viva de la ciudad desde hace siglos, ¿vale? De hecho, Campanario sale porque había una torre, una iglesia que daba nombre a toda esa zona, ¿no? Para regeneración del hábitat para un desarrollo urbano sostenible, ¿vale? Me sorprendió cuando vi esto y dije, ostras, ya estábamos hablando hace 20 años de sostenible y sostenibilidad y estas cosas. Mira. Bueno, el objetivo que era mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el entorno, ¿vale? Y sobre todo hacer una reflexión. Bueno, ya éramos muy conscientes, bueno, íbamos con la ilusión de chavales jóvenes que creíamos que esto se podía construir, ¿no? Pero bueno, también con cierta idea de, bueno, con que solo sirva para hacer pensar, ¿vale? O para que se haga algo, no tiene por qué ser esto, pero que se haga algo. Consideraciones previas, bueno, lo que decía, no hay temas de marginalidad social, es un tejido ordenado, estable, es un barrio, tiene estructura, tiene servicios y los terrenos son municipales. Vale, ¿qué hicimos? Bueno, un estudio teórico, un estudio analítico muy profundo. Tuvimos todo un verano, 2 meses trabajando allí, cogiendo datos, veis algunas de las fichas que cubríamos, y después una parte propositiva, ¿vale? Bueno, la zona ya más o menos la conocéis, es un área mucho más grande, hay unas características similares en toda esta zona, no es una zona de terreno agrícola, con lo cual es una zona interesante desde el punto de vista urbanístico. Hicimos un análisis, en vez de quedarnos solo con esos asentamientos que os comenté antes, espacios vulnerables dentro de la ciudad, no solo en esos asentamientos, entonces buscábamos asentamientos marginales, núcleos históricos, problemas de vulnerabilidad en zonas históricas o barrios muy vulnerables, ¿no? Los problemas de vivienda, está en la zona de Peñamoa con sus 3 partes y está en la zona del Campanario. Bueno, estudios de altimetría, unidades de cursos de agua,
estudios de la red, bueno, historia de usos del suelo, desde el punto de vista forestal y agrícola, la zona integrada en una parroquia desde un concepto histórico, ¿vale? Los viarios, las vías o las sendas que comunicaban esos núcleos históricos, la evolución de la estructura tradicional en ese entorno desde el siglo XVIII, ¿vale? Trazados históricos, el tema del sector, cómo podíamos trabajar en todo este sector, no solo en estas viviendas, sino en todo el entorno. Las viviendas, como son de bajo más uno, tienen una integración muy buena desde el punto de vista paisajístico con la zona costera en la que están. Pues mantener esto, este era el parcelario, estudio de los viarios, desde diferentes características técnicas, bueno, desde el punto de vista urbanístico, como es, algunas fotografías. Y después hicimos una planimetría de las edificaciones que había en ese momento, que eran de varias zonas, bueno, están aquí en colorines. Estas eran las primeras chabolas de los años 60, barracones de los años 60, ampliación de barracones. Esta es el teleclub, que fue escuela, que fue centro social o es centro social. Esto es un edificio de Cáritas de los años 80, memoria, 85 creo que se terminó, de 4 alturas. Y después aparecen ya chabolas o construcciones autoconstruidas que hay en el entorno. La gente crece, se casa y quiere seguir viviendo en su barrio, entonces hacen lo que pueden. Todo esto en terreno municipal, los primeros barracones con cuota de alquiler, hasta los años 80 y algo, estaban pagando un alquiler y dijimos conservar todos estos papeliños porque esto es muy importante a la hora de que no se echen de cualquier forma a este lugar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, tienen plena legalidad de ocupar ese espacio. Incluso las zonas de chabola, muchas de ellas tienen número de policía. Entonces el ayuntamiento reconoce que eso es una vivienda y que vive gente ahí. Bueno, algunas fotografías. Habría que comentar personas concretas que trabajaron en el barrio y que hicieron que este barrio siga siendo un barrio de la ciudad. Entre ellas el padre Villa, ¿no? Que fue uno de los primeros impulsores de la integración de estas personas. Ayudó a que hubiese una primera peña de fútbol, llevó a los chavales al cole, bueno, muchas cosas. De hecho, se le hizo un homenaje, creo que fue a principios de los años 2000, 2003, 4, 5, por ahí. Un homenaje desde el ayuntamiento, pues dándole el nombre de la plaza del Padre Villa a algo que no es plaza, bueno, que es un espacio, pero no hay una plaza como tal, y poniendo un busto, ¿no?, en ese lugar. Pero bueno, creo que se podría haber hecho algo un poco más digno. Y después redes de servicios, pues analizamos por dónde van las redes de tuberías, cómo eran las acometidas en cada uno de los edificios, la red de saneamiento, la recogida de residuos sólidos, donde estaban los contenedores grandes, que es esta zona, y después diferentes papeleras o contenedores que hay en la zona, la red de tendido eléctrico y de comunicaciones. Para ese trabajo pues generamos unas fichas que también están a vuestra disposición, porque si queréis utilizar algo similar o hacer un retoque o lo que sea, ¿vale? Desde el censo, un estudio socioeconómico de cada una de las familias, ¿vale? Cosas destacables, nivel de alfabetismo mucho más alto que la media de la ciudad, muchos niños, ¿vale? Pirámides de población parecidas a las que estudiaba yo cuando estudiaba GB, ¿vale? Ahora está invertida, entonces pocas personas mayores y mucha gente joven. La mayoría de la gente que vive, estoy hablando del año 2002, 2001, 2002, la mayoría de la gente que vivía allí, gente de Coruña, gente que nació en Coruña, ¿vale? Un pequeño porcentaje que venía de otras provincias y un pequeñísimo porcentaje de gente que venía de otros países, pero la mayoría ciudadanos de Coruña. Por eso
a mí esto también me enervaba cuando otra corporación municipal pagó a gente de estos barrios o de estos lugares para que comprase una vivienda fuera de Coruña. ¿Vale? Daban una subvención con la condición de que comprasen fuera de Coruña, ¿no? Esto que me paguen como ciudadano de Coruña para que me vaya en mi ciudad, en mi municipio, y que me pague mi ayuntamiento, pues es algo que a mí me indignó en su momento y me sigue indignando, ¿no? Como me indignó, en esa época se llamaba Red Coruña Solidaria. El ayuntamiento había conseguido una subvención europea que le llamó Red Coruña Solidaria, que trabajaba en muchos sectores, y uno de los sectores era Mesa de Erradicación de la Pobreza. No, Mesa de Erradicación del Chabolismo. Entonces, ahí estábamos en plena efervescencia, Infradomus. Estaba trabajando con muchas ganas. Entonces, claro, cada vez que había una mesa, el tema de la vivienda, mira, es que en el orden del día no se habla de la vivienda, es que no se habla de la vivienda, entonces nos traían a bomberos, a las reuniones, a policía local, no sé. Hasta que se cansaron de nosotros y nos mandaron una carta de que la mesa de erradicación de la pobreza se suspendía porque solo se quería hablar de la vivienda y no era un tema importante para erradicar la pobreza. Y dije, bueno, pues ya sabemos lo que es la Red de Coruña Solidaria, ¿no? Bueno, más fichas para tomar datos, y después hicimos una categorización de todas las viviendas que había, todas las tipologías de vivienda, ¿vale? Clasificadas cada una de ellas. Desde el punto de vista legal también se hizo un análisis de quién residía en cada vivienda y por qué, en qué condiciones. Entonces creíamos entonces que eran ocupantes legales de esos terrenos. Y conclusiones, y con eso ya termino. Campanario es un barrio, no es un asentamiento, no es un poblado, no es una zona chabolista, es un barrio de la ciudad. No creemos que sea una calificación de una zona urbanizable, sino que es un suelo urbano, al menos el espacio en el que está. Posición periférica. Es muy importante, en el caso de que se haga cualquier tipo de actuación, decíamos, bueno, la localización de las personas que viven ahí tiene que ser en el mismo lugar, ¿vale? Aunque venga Metrobacesa y haga su nueva organización, bueno, pues que se le dé viviendas a estas personas en ese sector, no como se proponía entonces, les pagamos y que se vayan a Culleredo. Estos terrenos son desfavorecidos, bla, 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 bla. Tipología en zona altura. Las viviendas municipales son muy deficitarias, estamos en un terreno municipal y muchas de las edificaciones que hay son municipales, pero no cumplen los mínimos de calidad que se debe exigir a una vivienda. Bueno, y estas son un poco las propuestas, que no tiene sentido que entremos en ella, simplemente que veáis un poco las tipologías que hacíamos en bajo más 1 o bajo cubierta, ¿vale? Con diferentes tipologías, más o menos trabajadas, más o menos agradables, ¿vale? Dar un aspecto dinámico, nuevo, fresco, alegre, ¿vale? Y eso un poco también lo intentábamos poner en las propuestas. Bueno, esto no es un trabajo mío, ni muchísimo menos. De hecho, yo creo que soy el que menos trabajó de toda esta gente. Estamos aquí 20 personas, bueno, pues todos trabajaron mucho y algunos bastante más que yo. Lo que os decía, no sigo vinculado directamente con el barrio, pero sí que dentro de una asignatura en la Escuela de Caminos, una asignatura de cooperación al desarrollo, siempre hacemos un apartado de la pobreza en el norte. Y trabajamos o ponemos el caso del barrio del Campanario. De hecho, alguna vez dimos clase en el barrio del Campanario o hicimos visita al barrio del Campanario, ¿no? Y los alumnos quedan maravillados como vais a quedar vosotros, ¿vale? Primero por el choque de, ostras, estoy en Los Rosales y de repente estoy en cualquier barrio de periferia de cualquier lugar, ciudad de un país en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, pues hicimos varias actividades, entre ellas pues poner el barrio en el mapa. En 2014, antes de esta visita, lo que había en OpenStreetMap, que es una cartografía que hacemos, en la que podemos colaborar todos, pues había esta cartografía de la zona,
y después de nuestra visita pues trabajamos en la cartografía para dotarlo de más presencia en el mapa, al menos que en el mapa estén, ¿no? Estén reconocidos y tengan su número de portal y tengan su nombre y tengan sus cosas, ¿no? Resumen, la población es muy joven, normalmente en estas ciudades los ingresos económicos son muy bajos, es gente que vive en la pobreza, viven en zonas al margen del funcionamiento normal de la ciudad. Para llegar allí, veréis que cuesta llegar allí. Viviendas en un entorno deficiente normalmente. Soluciones. Atender a problemas buscando soluciones en distintos periodos. Hay soluciones a corto plazo, hay problemas muy urgentes que deben corregirse. Hay problemas que se pueden solucionar a medio y otros que se solucionarán a largo plazo si se solucionan. Pero bueno, siempre que hay que hacer una propuesta deberíamos tener esas 3 etapas, ¿no? Deberíamos tener información real, actualizada y accesible para que gente como vosotros podáis hacer estudios de lo que está pasando en la ciudad. Bueno, pues había que tener censos. ¿Cuánta gente hay en el pasaje? Yo no sé si... Ahora quedan 50 personas más o menos. Vale. Había 120 fabricantes. Pero hasta hace nada no se sabía, lo sabes tú porque vienes, ¿no? Porque tuviste un cargo de responsabilidad en el ayuntamiento, pero si no es difícil. Nosotros en su momento preguntábamos, ¿pero cuánta gente? No se sabía o no lo querían decir. Bueno, pues así es difícil que la sociedad pueda plantear soluciones a los problemas, porque si no conocemos el problema, debe haber una implicación mutua, hay que trabajar con la gente que vive en estos lugares, pero también con la gente del entorno de estos lugares. A veces hay problemas en Coruña. Bueno, en algún caso sí que hubo un tema de racismo, pero bueno, en general hay bastante buena integración entre estas zonas. Y después, como estamos viendo en la sala, pues también tiene que haber una colaboración multidisciplinar, ¿no? Interdisciplinar. Y ya termino de verdad. Los afectados tienen que ser los protagonistas del cambio, lo decía Cristina al principio. Nosotros no vivimos en el barrio, no sabemos el barrio, son ellos los que deben decidir, son ellos los que deben proponer, y nosotros como técnico pues intentar adecuarnos a lo que ellos necesitan, a lo que ellos piden. Mucha imaginación y mucho optimismo. El problema es muy grave, pero tenemos que afrontarlo siempre con la ilusión de cambiar las cosas y hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias y perdonadme por el exceso de tiempo.